línea de fondo. Bueno, hoy tenemos, como hemos venido haciendo los lunes y miércoles, o a veces los lunes, o a veces solo los miércoles, trayendo figuras destacadas del deporte de nuestro país que consideramos merecen su espacio, merecen su reconocimiento a través del tiempo. Y bueno, pues hoy me complace mucho. Yo creo que muchos lo vimos jugar y aquel extraordinario Liceo de Costa Rica y aquellos juegazos entre el Liceo y el Seminario, cuando teníamos muy buen baloncesto aquí en el país, que cuidado y si no, se pegaba taco a taco con el fútbol. Muy buena liga. Lo que teníamos era muy buena liga. Y se pegaba taco a taco el básquet con el fútbol en los 70s, 80s, principios de los 90s, ¿verdad? Y aquí con don Jorge Arias Tuc, el jugador ícono del Liceo de Costa Rica durante esas épocas. Así que, pues reconocerle la carrera a don Jorge y agradecerle mucho que nos acompañe. Don Jorge Arias Tuc, un placer saludarte. Jorge, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, gracias a Dios. Muchas gracias a ustedes por la invitación y es un honor más bien estar acá acompañándolos. Vamos a, no sé, Repo y Ale, si tenemos un momentito el Roche ahí. Tiene audio, entonces si quieren lo escuchamos un toquecito, porfa. Campo enemigo por el sector derecho. Bernardo Figueroa. Lanzamiento de 3. Ahora el partido se pone 65 Puerto Rico, 69 puntos. Liceo de Costa Rica, el tiempo total fuerte, 12 minutos para que esto finalice. Puerto Rico abajo, arriba Liceo de Costa Rica, acercándose peligrosamente Puerto Rico en el marcador. Enrique Thompson de la máquina roja, Rivas, el hombre que está por el sector izquierdo, tiene la marca de Rivera. ¡Foul ofensivo! Y verdaderamente la emoción, si usted vive el deporte, si a usted le gusta, está de pie en su casa, viendo esta final aquí entre esta parte final del partido entre el Liceo de Costa Rica y Puerto Rico. Va a saltar Jorge Arias Tuc, número 11 del Liceo de Costa Rica. La máquina roja en acción, el número 6. José el Papote Agosto y este señor queriéndose robar el shot en la parte final. Jorge Bada de México. Ingresó el número 15 del equipo puertorriqueño. Bueno, no le ponga tanta emoción, hombre. Venga, vamos, Jorge Badas con ese balón. Volvió Rivera al rectángulo, como dijo José. Mira, tal hubiera metido un... Félix Rivera, faltan 4 segundos. Y cuando se eleve la bola, el señor del reloj tiene que ponerlo a funcionar inmediatamente. Ahí empieza a funcionar. Vamos, 3 segundos. 2, falta, viene, entrando en acción. ¿Qué pasó ahí? Iván, yo creo que vamos a ir a tiempo complementario. Esa es parte del partido que se jugó entre el Liceo de Costa Rica y Puerto Rico, festejando el centenario del Liceo de Costa Rica. Eso fue en el 87, ¿verdad? 87. Me imagino, Jorge, que tenés fresco ese partido como algo especial en tu carrera, ¿verdad? Sí, definitivamente ese es de los juegos que nunca se borran de la memoria, ¿verdad? Un juego que en realidad ni nosotros mismos nos lo esperábamos, sí queríamos hacer un buen papel, lógicamente. Creo que el secreto de ese juego fue que nosotros ese año, bueno, el Liceo era prácticamente la base de la selección, reforzado con Leslie Spalding, con Braulio Rivas y un par de jugadores ahí que no eran de la selección, pero veníamos de un proceso muy serio, creo yo, un proceso que Wino Kenner, el entrenador, que siempre hizo las cosas como muy profesionalmente, aunque el medio no fuera profesional, entonces nos llevó a tener un buen nivel. También Puerto Rico, bueno, era el equipo B de Puerto Rico, le faltaban 2, 3 figuras nada más, y pienso yo que se confiaron un poco, ¿verdad? Pensaron que no íbamos a dar la talla nosotros, sin embargo, el gimnasio lleno, la motivación de estar en casa y ese público que nos apoyó totalmente, ¿verdad? Hizo que nos creciéramos más de la cuenta, ¿verdad? Creo yo, y se hizo un juego muy, muy, muy bueno en realidad, y al final logramos el triunfo, ¿verdad? Un partido, bueno, 91-90, para quienes nos siguen en la señal de Canal 13, ahí estaban viendo parte de la celebración cuando terminó el partido. Yo creo que si hay momentos cumbres del baloncesto tico, este es uno de ellos, ¿verdad? Porque vencer a Puerto Rico en aquellos años, nuestro baloncesto era... Vencer a Puerto Rico,
en cualquier año, ¿no? Claro, Un equipazo. Sí, Sí, pero con un equipo amateur nosotros. Sí. Y dar esta talla de partidos. Fue un pico alto el Sí, baloncesto. en ese ¿verdad? tiempo Puerto Rico tenía, de ese equipo que no vinieron aquí los dos precisamente, dos jugadores en NBA. Por supuesto. Picolín Ortiz y Jerome Mincy. Estaban ya en NBA. O sea que, bueno, ellos por su nivel y eso, pues lógicamente no iban a venir a este torneo, pero eran esos dos y un repartidor que se me va el nombre ahora, que eran los tres, digamos, las tres figuras fuertes de ellos, que fueron las únicas que no vinieron, ¿verdad? Los demás sí estaban todos. Era poste, usted. Sí, sí, era poste en ese tiempo. ¿Se usaban dos o uno? Había un poste alto y el otro poste bajo, que yo era el poste bajo. En ese tiempo, en ese equipo, el poste alto era Marlon Pinnock, que era de Limón, sí. Braulio Rivas era otro que jugaba de poste bajo, a veces jugaba poste alto por su experiencia, ¿verdad? Y sí, yo digamos, fui como regenerándome en las posiciones. Yo al final casi que terminé de distribuidor, ¿verdad? Y terminé de alero tirando de afuera, que al principio pues yo lo que hacía era jugar dentro, o sea, rebotar y meter canastas dentro del área. Y al final ahí, conforme fueron creciendo los jugadores, porque cada vez eran más altos, entonces yo fui echándome para atrás, ¿verdad? De ese tiempo, ahora, han evolucionado mucho los sistemas. Pues yo diría que sí han evolucionado, aunque prácticamente, digamos, la base, los fundamentos siguen siendo los mismos, ¿verdad? Creo que ha evolucionado más tal vez lo que es el biotipo del jugador, ¿verdad? Creo que ahora los sistemas se han ido acomodando más al tipo de jugador de ahora. Sin embargo, pienso que sí, o sea, sí, todo eso va evolucionando, ¿verdad? El deporte es una evolución Constante. general, ¿verdad? Sí, incluso el jugador va cambiando, ¿verdad? Sí, No va viendo. porque bueno, yo recuerdo en esos tiempos que mucha zona, uno contra uno. Sí, ahora se ha vuelto más personal, ¿verdad? La marca, así más. Sí, antes era más de zona, un poco más estratégico, había muchas presiones en lo que era toda la cancha. A Guino, por cierto, le gustaba mucho eso, o sea, trabajar defensas desde el principio de cancha, o sea, desde que el otro equipo sacaba. Salía, presión alta. Totalmente, sí, después una presión media también, en media cancha. Yo me acuerdo que había... Rigo Morris era más de zona. Era de zona, sí. Rigo era muy metido en su zona y perfeccionarla nada más. Sí. O sea, y era un sistema ofensivo también nada más. Hay otros entrenadores que les gusta 4, 5, 6 sistemas ofensivos y un montón de sistemas defensivos también. Rigo sí era un poco más centrado en su defensa, era 2-3, y eso sí, más bien los entrenamientos eran cansados porque era una sola zona que uno se la sabía de memoria, pero había que seguir practicándole. Muy detallista. Sí, pero detallista. Sí, Rigo Morris logramos 2 campeonatos con Rigo, con esa zona, y en realidad un equipo que los que jugábamos éramos 7 jugadores nada más. Los demás eran la banca, que sí nos aportaban mucho, digamos, en entrenamientos, y en algunos momentos importantes los metían tal vez a defender a cierto jugador específico, pero él se la jugaba con 7 jugadores y esa misma defensa. Y yo recuerdo que esa defensa de él no permitía que nos metieran más de 55 puntos. Era increíble, ¿verdad? Que esa defensa, con costos nos llegaban a 60. Y nosotros tampoco era que hacíamos 80, 90 puntos, sino que eran 65, 66 puntos, pero esa diferencia era la que nos permitía ganar los juegos. Y así logramos 2 campeonatos con Rigo. Perdón, porque qué interesante los sistemas y cómo evolucionan también el fútbol. 2 atrás, 3 al frente. No, 2 al frente. 2 al frente. 1 en el centro, digamos. O sea, 3 atrás, pero era uno más tirado al centro, de la bomba, digamos. Era el distribuidor más que todo. No, el distribuidor y uno de los aleros era afuera. Sí. Okay. Un alero, el grande, era en el centro y los 2 postes atrás. Ahora, para ahí va mi pregunta. ¿Cómo era la característica de ese 3-2? O sea, digamos, era... ¿Fortaleza o equilibrio? No, es como defender en bloque cada área de la cancha, digamos. Separan 3 jugadores afuera y generalmente un poste a cada lado. Entonces, depende de dónde iba la bola, siempre iba a haber como una triangulación. Entonces, eso tiene que ser como un relojito, exactamente. Porque si alguno llegaba tarde, generalmente éramos 2 los que llegamos a cubrir un área. Entonces, si alguno llegaba tarde, por ahí era donde se nos metían. Entonces, eso era lo que había que perfeccionar, de estar como anticipadamente al pase para que ellos no pudieran hacer nada, sino que volver a devolver la bola. Entonces, ahí estaba el otro. Y se llegaba a perfeccionar eso. Entonces,
se bloqueaba prácticamente la defensa, o sea, no se permitía. Sí, era un juego totalmente mecánico, ¿verdad? Sí, Claro. muy mecánico. Sí. Sí. Que sufría cuando había buenos tiradores de tres de afuera, ¿verdad? Que Sí. le pasó después de esos 2 torneos Sí. con Seminario, cuando Braulio llega a... Se va a Exacto. Seminario, ¿verdad? Y estaba Braulio, estaba Blas y estaba Robertson. Robertson, ¿verdad? sí, Entonces, claro. sí, entonces, Hubo un campeonato que Braulio Rivas, por cierto, ahí en el Liceo, nos metió una canasta en el último segundo, sí, y Sí. nos dejó tendidos ahí. Puro, nos dejó tendidos. puro Paxson Sí. con los Suns de Phoenix. ¿no? sí, ni Algo me parecido. diga, yo estaba en ese partido. Ahí cuando había ese tipo de tiradores, había otro sistema defensivo que era 1-3-1, que entonces sí era el distribuidor más salido, 2 aleros más en las esquinas donde estaban los tiradores y uno atrás que era el más sacrificado porque ese tenía que llegar a los dos lados. Sí. sí. Sin embargo, a Rigo Morris no le gustaba, o sea, él era 2-3 Sí. Sí, no y se moría ahí. con eso. A ¿no? muerte. Sí. Sí. Entonces, ¿Y qué te gustaba más a vos? ¿Lo de Morris o lo de Wino? es que eran muy diferentes. No, en pero no, realidad. está O sea, claro, digamos, Guino para mí, lo principal de él fue la disciplina. Un entrenador súper disciplinado, muy profesional en lo que él hizo. O sea, él se preparó muy profesionalmente él mismo, ¿verdad? Técnicamente, y nos hacía a nosotros prepararnos tanto física como técnicamente bien. Entonces él conseguía sus asistentes que nos prepararan bien, el asistente físico, el de fundamento, o sea, gente que en verdad sabía y nos ponía a todos como una maquinita también. Rigo Morris era otro sistema, ¿verdad? Era un sistema perfeccionista, digamos. O sea, era con su técnica básica, digamos, que era esa defensa 2-3 y un sistema que él tenía ahí, no recuerdo cómo se llamaba, pero era un sistema también muy práctico, muy sencillo, pero era, o sea, hacerlo a la perfección. Había poco campo, digamos, con Rigo Morris me parece que lo que te intuyo es que había muy poco campo como para improvisar. Exacto. ¿Verdad? Sí, Era era lo que él al decía. pie de la letra. Exactamente, sí. Sí, exactamente. Mira, y aquellos partidos del Liceo y Seminario, que me imagino que tenés un recuerdo muy especial, ¿verdad? Bueno, todos tenemos un recuerdo, Sí. aquellos gimnasios llenos, de aquellos partidazos que se hacían en Liceo y Seminario. Pero ustedes adentro, ¿cuál era la vibra ahí? Sí, definitivamente. O sea, esa era la esencia del básquetbol en ese tiempo, ¿verdad? O sea, el clásico, o sea, era como decir Saprissa la liga, ¿verdad? Y Seminario traía sus extranjeros. Jaime Peña, recuerdo que él siempre, o sea, traía extranjeros de muy buena calidad. Vos no estuviste con don Jaime, ¿verdad? No, estuve con él, pero porque él, después de que se deshizo el seminario, él estuvo en el liceo. Sí. Entonces sí fue entrenador mío. Después en Cartago lo tuve también entrenador y con la selección. ¿Sí? Y entonces sí, era un equipo muy competitivo el de él. Y el liceo que trató de empezar a hacer las cosas bien, porque el liceo estuvo un tiempo afuera. El liceo había sido campeón en el 79. Creo que en el 80-81 se salió del Desapareció campeonato. como 4 sí. años. Contra Hasta- Reiko fue ese. No recuerdo, usted sabe. Por ahí yo había visto ese juego, pero no recuerdo contra quién era. Fueron como 4 años. ¿no? Abdiel Aspedillo, un panameño que por cierto murió en Ecuador, ya. Pollastro, Pico Aguilar en ese tiempo, Héctor. muy bueno, sí. Eran un montón de jugadores también muy buenos. Que fue parte de esa reformación del equipo del Liceo en el 83 También, cuando ajá, él llegó como se digamos, reintegra, claro. sí, ya veterano, llegó Sí. él ahí y fue un baluarte, ¿verdad? En realidad, porque él llegó a ayudar mucho en la parte técnica y con su experiencia también, lógicamente. No diría- olvidemos al ¿A quién? de grata memoria a Roberto Stevens, Roberto Stevens, sí, ¿verdad? un Que señor también fue jugador, parte de ese Por ahí liceo. anduvo en el liceo. Franklin Berti. Sí, Berti también. Berti estuvo en el equipo de Rigo Morris. Sí, correcto. Sí, sí. Podríamos Jimmy estar de García acuerdo. también estuvo. Sí, En claro, el Jimmy equipo de García, Rigo sí, Morris, claro. sí. Jimmy. Podríamos estar de acuerdo, Jorge, que cuando se deshace el seminario o cuando el seminario decide ya no más, empieza el declive del básquet nuestro, porque ya después, bueno, el liceo se mantuvo muchos años más, pero bueno, ya el liceo lamentablemente tampoco está. Limón, que ahora hablamos, fuera de micrófonos, a veces estuvo Sí, y sí, a veces no está. Bueno, Los Ángeles. Pero eso del seminario, que el liceo se quedara solito, digamos, fue como la cuesta No, baja yo ya. diría que la salida del seminario fue como una alerta, en realidad, una alerta de que algo estaba pasando y que había que ver cómo se renovaba la parte más que todo administrativa, la parte federativa y todo. No se renovó. Sí, no se renovó, porque después vino la UIA, que incluso fue a los finales del seminario,
que para mí ahí fue un error. O sea, yo pienso que la UIA entró, digamos, con mucho poderío económico, ¿verdad? Con muchos deseos de sobresalir y de ser campeón, lo logró, pero digamos que casi que a la fuerza, ¿verdad? Entonces, eso como que no le gustó, digamos, a la dirigencia de Seminario, al mismo Liceo no le gustó, sin embargo, el Liceo aguantó un poco más, incluso el Liceo fue, yo me acuerdo, yo estuve después en la UIA perdió 2 juegos, nada más en ese campeonato, fuimos campeones, creo que 3 veces seguidas, Copa, Campeonato Nacional y Copa otra vez, y solo Seminario, solo el Liceo de Costa Rica fue el que nos ganó 2 juegos, a puro corazón en realidad, pues tenían buenos jugadores, pero no era así tan potente el equipo como el de la UIA. Sin embargo, yo siento que ellos, digamos, Seminario fue el primero que se salió, y yo diría que ahí era donde más bien tenían como que ver de dónde conseguían recursos, de cómo hacían para conseguir recursos, o sea, simplemente recursos económicos, ¿verdad? Porque la UIA sí tenía muchos recursos económicos. Y ahí para mí tenía que ser como el salto del básquetbol amateur al básquetbol profesional. Sí, no y no se dio, nunca no se dio. el Entonces salto. ahí empezó a venirse para atrás todo. Hubo otro equipo, Cartago, que trató de hacer las cosas bien con Telvin Cabeza, recuerdo. Y igual, entonces los otros equipos empezaron a atravesarle, como dicen vulgarmente, el caballo, ¿verdad? Y ya la federación también como que se inclinaba más a los otros equipos. Entonces, UIA terminó saliéndose, Cartago terminó saliéndose. Entonces, al final quedó Liceo, por ahí apareció Barba, que por dicha digo yo que apareció Barba. Turrialba tuvo un ratito, ¿verdad? Sí, porque fueron de los que sostuvieron, a finales del 90 y principios del 2000, ¿verdad? Pero ya ahora sí eso ya se empezó a... Yo creo que hubo también mucho manoseo de equipo. Hoy apareció este equipo y mañana ya no quiero estar, ya mañana no quiero jugar, no me da la plata. O sea, hubo demasiado. Saprissa apareció por ahí. Cierto, y hubo un equipo de claro. Saprissa ahí, Sí, y igual también como que no le quisieron dar mucha pelota, entonces también se fue. Y sucede en el fútbol también. Que usted dice, hey, si soy campeón con esto, la expectativa de mercadeo y publicidad me va a ayudar. Y se dan cuenta que no hay eso, no mantiene un equipo. Debió haberse manejado un asunto. Es que a mí me parece que cuando la UIA llega con todo este poderío, ¿verdad? Y empieza a hacerse de los mejores jugadores del país. Es que eran becados. Claro, por eso. Ellos los traían de Limón y los becaban. Sí, claro. Sí. Entonces, pero fue como el primer paso a eso que se dio posteriormente, ¿verdad? Ya después vendría lo de Barba, ¿verdad? Que se convierte en aquella cosa, aquella hegemonía que debió haberse hecho, la federación debió haber hecho algo parecido a lo que hacen en NBA. O sea, hay jugadores franquicia, porque no es un deporte tan masivo. Mira en que este todavía momento como para tener... Todavía estamos que si hay categorización, que si no hay categorización. Exacto. O sea, ese es un discurso que lleva no sé cuántos años, ¿verdad? Que debieron haberlo hecho, porque llegó un momento que simplemente se empezaba el torneo y decía, Barba va a ser campeón otra vez. Cuando Osvaldo Pandolfo llegó a la federación, él hizo la categorización. Y al principio a muchos no les gustó, pero él logró que los equipos estuvieran equiparados y él mantuvo 3, 4, 5 años un buen campeonato. Hasta creo que llegaron a haber 10 equipos más o menos competitivos. Es que ahora, digamos, yo me di cuenta un día de estos en Facebook de un partido de primera división, Siquirres contra San Ramón, creo, 114-18. O sea, eso no tiene sentido. O sea, jamás un equipo de primera división va a poder nada más meter 18 puntos. Eso no tiene lógica ni razón. O sea, sí, y también que se perdió la identidad, yo creo. Yo recuerdo que, digamos, el seminario tenía su gente que era de ahí, que se había salido ahí, se había formado ahí y seguían por ahí. Lo de Costa Rica igual. El Costa Rica eran egresados de ahí que seguían. Lo que era ligas menores, exactamente. Claro, el liceo tiene una liga menor fuertísima. Yo recuerdo cuando yo empecé en colegial, en el liceo, que habían los famosos festivales colegiales. Por supuesto. Yo considero que eran más vistosos los partidos de los festivales colegiales que el mismo campeonato de primera división que había. Incluso pegaban las finales colegiales con un partido de primera división. Entonces eso terminaba de ser un llenazo desde como las 3 de la tarde hasta el último juego que era el de primera división. Sí, yo también, perdona Jorge, yo también siento que, por ejemplo, nosotros hemos cubierto muchos juegos nacionales y uno a veces el gimnasio lleno cuando juega Limón, cuando juega Cartago, cuando juega Heredia, qué sé yo. Pero, o sea, ¿qué pasa después? ¿Verdad? Es que eso es lo que uno va a veces con los juegos nacionales. Muy bonitos, muy electrizantes, a los papás les encanta, los atletas que van se sienten muy bien, todo eso está muy bien. Pero después de juegos nacionales,
¿qué aporte te da, y no solo el básquet, qué aporte te da cualquier federación para que entres en un plano competitivo? Yo creo que al básquet le ha pasado esa era la importancia de los equipos de los colegios, ¿no? Tanto el liceo como seminario, porque muchos dieron el salto, como Jorge, como lo hizo Cristian Chavarría, ¿verdad? Muchos de ellos, se me olvida, Fernando Hull, ¿verdad? Ese fue otro. Sí, que tuvieron muchísimos que saltaron, sabían que saltaban del colegio y tenían oportunidad. Cuando yo empecé en primera división, yo recuerdo que la federación, o sea, lo que era el campeonato de la federación, exigía a los equipos de primera división tener un equipo de reserva, que era como decir una segunda división, pero no era la segunda división, era un campeonato de reserva que había. Entonces ahí el equipo de primera división iba reclutando jugadores. Claro, yo empecé en ese equipo estando en colegial y hubo un problema ahí económico para variar en el equipo del liceo. Los jugadores dejaron de llegar. Hubo un día que llegaron 3 jugadores nada más, creo, entonces perdieron porque solo 3 jugadores llegaron. Entonces Rigo Morris precisamente mandó a llamarnos a 3 jugadores de la colegial. Empezamos a entrenar, que fue cuando el primer juego que yo hice en primera división. Frenamos una semana, llegamos a un juego, por cierto recuerdo a mi compañero Carlos Cabrera, que llegamos y me dijo, Jorgito, ¿ahora qué hacemos? Y nos yo, no, tranquilo, porque nosotros nada más venimos aquí a sentarnos, así. A calentar banca. Resulta que ese día llegaron 4 jugadores de los de primera. Y los dos, esos dos, Carlos Cabrera y yo, estábamos de reserva. No nos ponen, Leo, tranquilo. En eso llega el quinto. Bueno, qué salvaje, ya nos salva. Cuando dice Rigo Morris, Arias tú, usted entra. Hijo de Dios, la pantaloneta, yo me acuerdo que creo que se me zafó sola. Y bueno, para adelante. Me acuerdo que Pico estaba y me decía, no se preocupe usted, me dice, usted nada más rebote la bola, yo voy a estar a la par suya, usted me la pasa y corra, me dice. Y bueno, ese fue el primer juego que de máximo encestador hice 21 puntos, no se me olvida. Sí, y lógico, tuve la ventaja de que el otro equipo no sabía quién era yo. Entonces, claro, factor sorpresa. Sí. Y bueno, y ahí inicié. Don Jorge, ha sido una experiencia, bueno, lástima que a veces el tiempo es muy corto, pero hay muchísimo de qué hablar con ustedes, sus anécdotas, su vivencia. Bueno, le voy a hacer una pregunta, ¿en NBA con quién va? Pero no ahorita, sino siempre. No, eso le iba a decir, que ahora casi ni la sigo. No, ni me diga que Golden State, porque a mí esa gente me cae muy mal. Casi ni la sigo. Se ve como Celtic. Yo empecé con los Lakers. Sí, cuando estaba Karim Abdul-Jabbar, Magic Johnson. Sí, después, por el canal aquel que había 19 norteamericano, 19. Sí, que empezaron a ver Chicago Bulls. Y ya se volvió de Chicago y de Michael Jordan, lógicamente. Los Bulls. Y digamos, yo diría que yo soy de los Bulls. O sea, yo me quedé con los Bulls, sí, claro. Ahora sí me gusta ver más que todos los resúmenes y ver la calidad de ciertos jugadores, porque en realidad hay muchos jugadores, pero sí hay algunos que sí. Un día debatíamos eso aquí también, ¿verdad? Con la NBA. Sí, casi que todos coincidíamos que 70s, 80s y una parte de los 90s. Y después de ahí la NBA se volvió más comercial. El problema de los jugadores franquicia que bajan sus expectativas económicas para reforzar un equipo, poder ser campeón. Y eso ha desequilibrado totalmente la liga. Y un saludo a Sartán, ¿verdad? A Sartán. Don Jorge, bueno, agradecerle muchísimo que haya venido. Esta es su casa y ahí tiene. Gracias, muy amable. Para la próxima, ¿verdad? Sí, cuando tengan gusto y un placer haber compartido con ustedes. No, hombre, más bien encantado. Ahora para la final, que venga, que nos dé una clase de la NBA. Ya el último partido. Sí, porque van 1-1 aquí. A mí no me gusta ninguno de los dos, pero prefiero a Toronto, los Golden State. De esos equipos hechos con billetera, a mí no. Nada. Don Jorge, muchísimas gracias. Mucho gusto, un placer, muchas gracias. Se nos quedan muchas anécdotas, después vamos a seguir en una... Yo tengo un montón, pero es que para no pegarme color. ¿Color de qué? ¿De viejo o de qué? De las dos cosas. Vamos a seguir en una segunda parte, ¿le parece? Perfecto, claro. Jorge Arias Tuc, aquí Galería del Deporte del año 2017, Liceo de Costa Rica, Selección Nacional, en fin, una carrera exitosísima de Jorge Arias Tuc en el baloncesto nacional. Vamos a la pausa y ya volvemos.